Neoplasia se puede, bueno, muchos así como que, pues, como que ¿a qué le suena neoplasia? Nuevo. Nuevo Crecimiento, ¿no? Entonces, neoplasia no quiere decir que sea ni maligno ni benigno, ¿ok? Simplemente que es un crecimiento de tejido, una masa anormal de tejido que va a superar a los tejidos normales, que es persistente y que va a tener un crecimiento autónomo, ¿ok? Tumor viene del griego oncos, oncología, que es el estudio de los tumores o las neoplasias, ¿ok? Entonces tenemos que ya los tumores o las neoplasias sí se van a dividir en benignos y malignos. Pero el decir tumor por sí solo no es maligno, ¿sale? Y decir neoplasia por sí solo es maligno. Es lo mismo, entonces, determinarlo. Se podría decir que sí, se utilizan de la misma, casi con la misma, para la misma utilidad. Pero el tumor, cuando hablamos de un tumor, generalmente, es cuando ya va a estar una masa más conformada, o sea, un tejido más, sí, como más visible, etcétera. En cambio, una neoplasia lo podríamos ver hasta a nivel microscópico, cuando todavía la cantidad de células a lo mejor no es suficiente para ya decir que es un tumor bien conformado. En Robbins decía que lo más correcto era neoplasma. Sí, en Robbins exactamente. Por eso les muestro primero neoplasia, pero van a ver también mucho el término tumor, ¿no? Entonces, tumoración, muchachos. Ese es un término que está mal empleado, es incorrecto, que no lo usen. Ese término de tumoración, tiene una tumoración, está mal empleado. Más bien, está incorrecto, ¿sale? Esa palabra no debería existir. O sea, es no una tumoración, no, o sea, no, es un tumor. Si van a dirigirse para decir tumor, no tumoración. Porque ese error es muy frecuente. Y pues ahí nada más les puse algunos ejemplos de algunas neoplasias. Esas en particular son malignas. Del lado de allá, ¿qué les parece? Es un testículo, ¿verdad? Tiene una masa ahí bien delimitada, es un tumor, probablemente un seminoma, que es el más frecuente de los tumores en hombres. Y este de acá que es un riñón, aunque no lo parezca. ¿Esto? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Y aquí le salió un tumor. El más frecuente de los tumores a nivel renal son carcinomas células claras. ¿Sí se ven? Unas bolitas amarillas. Y la de abajo, que es una próstata, me parece. Sí. ¿Verdad? Bueno. Entonces empezamos con tumores benignos. Las características de los tumores benignos generalmente van a ser una lesión localizada, ¿sí? No pueden diseminarse, no tienen la capacidad de diseminarse. Van a ser susceptibles o como fácil de extirpar de forma quirúrgica. Bueno, no siempre fácil, porque a veces hay tumores que no son tan fáciles de abordar, pero generalmente, bueno, son operables, ¿no? O van a ser más fácil de que si se retiran, pues ya se cura, ¿no? El paciente. El paciente suele sobrevivir, les va bien generalmente cuando es un tumor benigno. Vamos a ver obviamente ahorita las excepciones. Y van a tener el sufijo oma. ¿Qué ejemplos me pueden dar de un tumor? Lipoma. Lipoma, ok. ¿Recuerdan? Adenoma, ajá. Condroma. Hay algunas excepciones. ¿Cuáles van a ser las excepciones de aquellos tumores? Ajá, uno de ellos es ese. Sarcoma. Tumores que tienen este sufijo oma y ni al caso. Sarcoma. Linfoma es Sarcoma. uno, por allá dijeron melanoma, Sarcoma. sarcoma, no, sería nada más para que se les graben bien, muchachos, ¿sí? Melanoma, mesotelioma, ¿sí? Son de los más, y linfoma, estos son como de los más, que ahorita se me vienen más frecuentes, ¿no? Papiloma, Todos esos son benignos, ¿sale? Grábense esos tres en especial. Mesotelioma es malignísimo. No sé por qué se llama mesotelioma, ¿no? Y tiene sufijo oma. Linfoma, malignísimo. Y melanoma no se diga, malignísimo. ¿Vale? Entonces, pues se les quedó ese nombre. Vamos a por qué. Bueno. Y aquí les pongo algunos ejemplos
Generalmente, les digo, generalmente son susceptibles a extirpación quirúrgica. A lo mejor han visto casos de mujeres que tienen los famosos leiomiomas en útero. Y a lo mejor es una mujer que todavía no ha tenido bebés, etcétera, y quieren conservar el útero, y a lo mejor son tumores que son extirpables. Nos ha llegado de que le quitan 3, 4, 5 leiomiomas y su útero queda intacto. Este es un útero con un leiomioma. ¿Ustedes creen? O sea, es benigno. O sí es benigno. Pero pues de benigno, así como que el comportamiento, dices, es agresivo. ¿Por qué? Pues porque está fluyendo toda la cavidad uterina. Obviamente esta paciente requirió de un procedimiento más agresivo y tuvieron que retirarle todo el útero, ¿no? Porque ese útero, pues con esa bola ahí que iba a servir, no. O sea, ya no era funcional, ¿exacto? Entonces, generalmente, les digo, son susceptibles a extirpación quirúrgica. Bueno, ahí lo quitaron, lo pudieron quitar con todo el útero. Pero bueno, se quitó y ya no pasa nada, ¿no? Entonces vamos a ver algunos tumores que a pesar de que son benignos, tienen una capacidad de crecimiento que pues no es a veces el comportamiento no es tan favorable para el paciente. Pero no lo va a matar, ¿verdad? Como un carcinoma, como un cáncer. Los tumores malignos, bueno, cáncer, no sé si sabían, pero deriva de la palabra latina cangrejo. ¿Por qué cangrejo? Pues porque como se mete por todos lados, no sé qué, bueno. Se pega. Ok, que se pega. Ajá. Entonces, el cáncer, pues obviamente los tumores son malignos, pues son malignos, ¿no? Maligno, ¿qué quiere decir? Son neoplasias con una capacidad de invasión y de destrucción a estructuras adyacentes. La característica más importante, grábense bien eso, la característica más importante de los tumores malignos van a ser la diseminación a distancia. ¿Cómo se llama eso? Metástasis. Vamos a ver y van a darse cuenta durante toda su carrera que a lo mejor, bueno, los que se vayan a dedicar a algo relacionado con oncología y todo esto, que también va a haber la presencia de tumores benignos que pueden llegar a presentar metástasis. Eso es rarísimo. Nada más se los digo como dato curioso para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es uno de esos tumores que me puede llegar a dar metástasis? Y son benignos, y las lesiones metastásicas son benignas. El leiomioma. Y es una forma común de verla en pulmón. No se los voy a preguntar ni nada, pero es un dato que tienen que saber, ¿ok? Hay algunos tumores excepcionales, y es rarísimo, que pueden llegar a hacer este comportamiento. Pero generalmente es exclusivo de tumores malignos, ¿sale? Y obviamente pues el paciente, bueno, de alguna u de otra manera generalmente pueden causar la muerte, ¿verdad? A veces hay gente que no se muere como tal del cáncer, pero se muere por complicaciones, ¿verdad? ¿Qué les parece esa pieza quirúrgica? Un intestino, ¿verdad? Bueno, este intestino tiene aquí un tumor, un adenocarcinoma, que se originó aquí en un pólipo, luego toda esta masa se hizo, pues creció mucho más, se perforó el intestino, y esta es una asa de intestino delgado que ya estaba también pegada e infiltrada. Entonces sí, pues sí es como cangrejo, ¿verdad? Entonces, ¿esto no es un pólipo? ¿Perdón? Sí, ahí inició en un pólipo. Vamos a ir viendo después las lesiones polipoides ya cuando veamos cáncer de colon. Las definiciones, adenoma, todo esto, porque ahí también hay algunas excepciones, pero ahorita no los quiero revolver, ¿sale? Ahorita se van a quedar con eso. ¿Cuáles son los componentes básicos entonces de una neoplasia en general? ¿Sale? Van a ser las células neoplásicas como tal, que van a constituir el parénquima pues, de la neoplasia, que vamos a ver que es una proliferación clonal de células, y el estroma reactivo, ¿sí? Que es tejido conectivo, vasos, macrófagos y linfocitos.
El término desmoplasia, muchachos, que se les quede bien grabado, generalmente lo van a causar las lesiones malignas. ¿Este de aquí qué les parece? Tiroides. ¿Les parece tiroides? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, es una proliferación, ¿sí? Tienen razón, de folículos, que pues, si viéramos completa esta lesión, aquí se ven benignos, o sea, es una proliferación de glándulas, que entonces, ¿cómo se llamaría? Benigna. Un adenoma, ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Y en este caso, tenemos muchas glándulas que son de características malignas, que ahorita vamos a ver de qué se trata, lo que quiero es que les quede claro el término desmoplasia. Cuando están infiltrando, estas están bien delimitadas, ¿sí? Quiero que se imaginen que esta es una bolita alrededor y tiene una cápsula y está muy bonita la delimitación, ¿sale? Es un tumor, benigno. ¿Y qué tenemos con las neoplasias malignas? Estas son múltiples glándulas de diferentes tamaños, y ahorita vamos a ver las características malignas, que están infiltrando, ¿sí?, tejidos blandos. Entonces, todo este tejido que se ve alrededor como fibroso, que lo vamos a ver mejor con un tricrómico de Masson generalmente, a eso se le llama desmoplasia. Hay tumores que causan desmoplasia muy importante, como los tumores de mama, cuando son malignos. Alrededor causan una fibrosis. Eso es, háganme cuenta, una fibrosis. Exactamente, eso es desmoplasia. Como un tejido muy fibroso, muy colagenizado, alrededor que está reaccionando por estas células neoplásicas que se están metiendo. Se pone más duro, ¿no? ¿Perdón? Pensé que se ponía más duro. Y va a estar duro, claro. Va a estar como fibroso. Va a estar más duro. No sé si sí. ¿Sí les queda claro? Es que no veo. ¿Sí les quedó claro entonces qué es desmoplasia? Ok. Dentro de los tumores benignos mesenquimales, pues vamos a tener que vamos a ponerle como el sufijo oma, dependiendo del tejido que sea, de donde proviene la neoplasia, ¿verdad? Entonces, si es grasa, pues va a ser lipoma. Si son fibroblastos, va a ser un fibroma. Si va a ser de vasos sanguíneos, angioma. Si es de hueso, osteoma. Si es de músculo liso, leiomioma. ¿Sale? Estos son los más frecuentes, son los que quiero que les queden como más claros. Y es así de fácil, o sea, no tiene mucho chiste. Son tumores que se van a originar obviamente de tejido mesenquimal, pero que van a estar bien delimitados y van a tener características benignas, que ahorita las vamos a ver. ¿Leiomioma dónde era? Músculo liso. Ah, ok. Y bueno, el músculo estriado. Ese sería el músculo estriado. Pues eso, ahí van a ver que va a haber tumores que van a ser exageradamente raros. Por ejemplo, de vasos linfáticos, pues a lo mejor el linfangioma sí es frecuente. Pero un linfangiosarcoma, pues no sé, yo nunca he visto uno, la verdad. O sea, van a darse cuenta que hay tumores que van a ser muy infrecuentes, ¿sale? Y el rhabdo, por ejemplo, en específico, el rhabdomiosarcoma, que ese es un tumor maligno, sarcoma, obviamente, de músculo estriado, es muchísimo más frecuente, ¿sí? Yo nunca he visto uno que sea un rhabdomiosarcoma. La desmoplasia es característica del maligno, dijo. Sí. Puede llegar a haber un poco de fibrosis en algunos tumores que a lo mejor tienen un crecimiento muy rápido de benigno y puede haber un poco de fibrosis alrededor, pero como tal la desmoplasia, o sea, que sea un tejido como difuso, fibroso, generalmente va a ser por tumores malignos, ¿sale? Y cuando están infiltrando. ¿Sí? ¿Y la cápsula de los benignos también está hecha de...? Ahorita vamos a ver eso. Maestra, esa cosa de ahí, espera. Ah, no les expliqué esta. ¿Qué les parece eso? Está fresco, está como sangriento, como que lo abrí ahí. Es un fragmento de estómago. Es un fragmento de estómago. Y este es un tumor de tipo mesenquimal que resultó ser un tumor... bueno, los vamos a ver cuando veamos ya los de tracto gastrointestinal, pero es un tumor que se les dice GIST, a lo mejor ya los han escuchado. Tumor del estroma gastrointestinal.
Son un tipo de tumores que aparecen a nivel del tracto gastrointestinal, que son de origen mesenquimal, pero tienen una mutación ahí específica y marcadores específicos. Que macroscópicamente y microscópicamente lo que parecen son leiomiomas, hagan de cuenta, casi todos parecen así leiomiomas. Entonces, pero tienen un origen de otro tipo de células, ¿sí? Una célula más primitiva, pero lo vamos a ver cuando ya lleguemos a ese punto. Aquí hagan de cuenta que de todas maneras se ve así un leiomioma, ¿sale? Y sí son frecuentes también los leiomiomas. ¿Acá qué les parece? Lipoma. Un lipoma. Y nuevamente ese leiomioma enorme, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características de los tumores benignos de origen epitelial? Ahora sí. Obviamente, de donde provienen es como se les va a dar el nombre, ¿sí? Como son glándulas, pues son adenomas, ¿ok? Surgen de glándulas y forman un patrón glandular. Como en esa imagen de allá que tenemos, ese es un pedacito de tiroides y tiene un adenoma, ¿ok? Como el que les mostré ahorita microscópicamente. Y este es la imagen microscópica. Obviamente aquí ustedes van a decir, ay sí, seguramente aquí hay glándulas. Bueno, sí, nada más que es una imagen que está muy retirada, ¿ok? Entonces aquí hay pequeños foliculitos, es un adenoma, está cubierto por una cápsula, ¿sí? Es diferente la desmoplasia a una cápsula. La cápsula va a ser un tejido bien delimitado justamente alrededor de la neoplasia, ¿sí? Y va a ser así, una cápsula, o sea, bien definida, ¿ok? Y la desmoplasia sería dentro del parénquima. Cuando ya está infiltrando, exactamente, a nivel del parénquima, empieza a haber fibrosis. Entonces, el adenoma sería entonces el principal, surgen de glándulas y forman un patrón glandular. El cistadenoma sería lo mismo, nada más que tienen un componente también quístico. Pueden producir masas quísticas. Estos son muy frecuentes, son tumores muy frecuentes a nivel de ovario. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes macroscópicas. Entonces hagan de cuenta que macroscópicamente se ven como un quiste. Se ve brilloso, se ve una superficie lisa, brillosa. Es este cistadenoma, ¿sí ven? Se ven una parte así como quística, otras partes que están un poquito más sólidas. Obviamente esto nada más es por fuera, ¿sí? Si yo abro esto, obviamente me va a salir un chorro de líquido. Entonces, ¿cómo sé yo que es un cistadenoma? Bueno, ya microscópicamente voy a ver la proliferación de las glandulitas, etcétera, y por el hecho de tener estas cavidades quísticas que van a tener un revestimiento epitelial, ya puedo decir, ok, este es un cistadenoma, ¿sale? Entonces el quiste es un fenómeno aparte a un cistadenoma. Va acompañado, o sea, es como una cavidad que se dilata tanto. Pues obviamente las glándulas tienen cierta producción. Por ejemplo, vamos a ver ahí que hay unos cistadenomas mucinosos. Entonces se empiezan a secretar mucina. Y es como si una de esas glándulas se dilatara tanto, pero no es como, así es. Entonces queda un revestimiento como muy aplanado y queda esa cavidad. Vamos a tener, que hay de diferentes tipos, lo vamos a ver ya cuando veamos tumores de ovario, todos los diferentes tipos que existen, ¿no? Las variedades. Ahorita quiero que se queden entonces con estas definiciones. Luego vamos a tener la definición de papiloma. ¿Qué es papiloma? Papiloma son proyecciones digitales macroscópicas o microscópicas, ¿ok? Así es como se van a ver, como esta imagen que les puse acá. Una verruga. ¿Sí lo ven? Como una verruguita. Son proyecciones como papilares y microscópicamente también se van a ver así. O sea, son como proyecciones. Y hay muchas otras lesiones que nos pueden dar esas proyecciones como papilares. Entonces, es un término, por lo tanto, como genérico, ¿me explico? A la morfología solamente, ¿sale? Pero sí es aplicado a lesiones benignas. Y el pólipo, que es un tumor que se proyecta macroscópicamente sobre la mucosa. Esto quiero que les quede también bien claro. Pólipo es un término macroscópico, ¿ok? Como ahorita que alguien me preguntó en el intestino, en el que les mostré que había un carcinoma, ¿sí vieron? Lo voy a revisar. Aquí, esta lesión macroscópicamente es un pólipo, ¿sí? Es una lesión o una lesión polipoide, ¿sale? Pero
es maligna. En este caso fue maligna. Ahí hay un carcinoma que se originó. Pero yo nada más estoy hablando entonces de una lesión macroscópica. ¿Sí queda eso claro? Sí. ¿Por qué? Porque esto también es un pólipo. ¿Sí? Es una lesión polipoide. ¿Y en dónde creen que está esto? En cavidad nasal. ¿Sí? Es un pólipo nasal. Y es completamente benigno. Entonces, por eso quiero que les quede claro. El decir pólipo no significa nada más que la forma. ¿Sí? Que tiene una forma polipoide. ¿Cómo es esta? Pues que tiene un pedículo y que sale la bolita y se protruye. Después vamos a ver que hay diferentes tipos de pólipos. ¿Sí? Hay pólipos que son pediculados, como ese que tiene un pedículo, que tiene como una parte más estrecha de donde proviene, y hay pólipos que son sésiles, o sea que hagan de cuenta que no tienen cuello. ¿Sí me explico? O sea que son así como más rectos. Que se podría decir a lo mejor el otro que les mostraba, podría ser ese urosésil, ¿verdad? Porque no se le ve un pedículo como tal, se ve como más cuadrado, así como sin cuello. Maestra, ¿Sí? entonces el pólipo no se refiere solamente al tubo digestivo, porque bueno, yo he oído que En la sal. No. Pólipo, que les quede bien claro, es un término de la forma y ya. ¿Sí? Tiene una lesión polipoide. Nada más. En donde sea. No, también puede haber en piel, o sea, puede haber una lesión que tenga la forma de un pólipo y a lo mejor es una verruguita, pero pues tiene la forma de un polipito que está saliendo, o sea, es un término que se utiliza, generalmente va a ser en mucosas, originado en mucosas, pero se puede ver en cualquier lado, ¿vale? ¿Maestra, es exclusivo de benignos? No, es lo que les decía ahorita. ¿Por qué? Porque en el intestino que les mostraba ahorita, ahí había cáncer, ¿verdad? Y es una lesión polipoide. Y ya que nos acercamos y lo vimos microscópicamente, ándale, pues era cáncer. El error pensé que era como el paso previo hacia el cáncer, el pólipo, en el colon. Ya veremos en colon cómo vamos a manejar eso. Pero generalmente esas lesiones en colon se les llaman adenomas. Que de adenomas, pues, a mí se me hace como un poco, ahí es como un poco confuso para todo el mundo, porque dices, bueno, el adenoma es benigno, ¿no? Y son glandulitas benignas y todo. Y no digo que en colon no lo sean, pero en colon un adenoma generalmente es una lesión premaligna. Es el único lugar donde sí va a condicionar una lesión premaligna. En cualquier otro lado un adenoma es X en la vida y es una lesión benigna y no es premaligna ni nada, ¿sí? Entonces por eso no me gusta meterme mucho ahorita a ese tema, ya que veamos cáncer de colon, ya nos vamos a meter así súper bien a todas esas definiciones. Ahorita quiero que nada más les quede claro esos conceptos más básicos, ¿sale? Entonces sí quedó claro que es un pólipo y que es un papiloma. Ese sí se puede ver macro y micro, ¿sí? Pero podemos decir tiene proyecciones papilares o tiene forma de papilas, etcétera. O sea, es un término que se puede utilizar tanto macro como micro. Ahora, los tumores malignos. Tenemos que van a ser pues, los de origen epitelial y los de origen mesenquimal. No me meto ahorita a lo de los linfomas, ya lo vamos a ver que ese es un tema como aparte, porque los linfomas no es como que tengan una parte, la contraparte como benigna, ¿me explico? Como en los carcinomas y en los sarcomas, que vimos que por ejemplo puede haber un lipoma y puede haber un liposarcoma, ¿vale? O podemos tener también lesiones epiteliales, que sean la versión como benigna y la versión maligna, ¿sale? Como el adenoma y el adenocarcinoma. Entonces, los carcinomas van a estar derivados de células epiteliales, ¿ok? Ya cuando agregamos adeno, es porque viene de una glándula, como ahorita lo vimos. Y los sarcomas son originados en células mesenquimatosas, ¿sale? Aquí les puse el ejemplo de un carcinoma, que ¿qué les parece? Esta flechita que está señalando aquí. ¿Les parece un vaso? Es queratina. ¿Le parece queratina? ¿Qué tejido de la piel produce queratina? ¿En dónde vemos queratina? En la piel, ¿no? Este es un carcinoma epidermoide. Generalmente se van a parecer mucho al tejido de donde provienen, ¿sale? O sea, aquí por ejemplo tenemos un carcinoma, está produciendo queratina,
seguramente pues viene ahí de la piel, ¿no? Esa imagen me quedó, era como el infiltrado de la piel en otro tejido. O sea, ese tejido donde es en general. Pues aquí yo no puedo decir, o sea, aquí yo nada más veo nidos neoplásicos, pero pues es epidermoide, muy probablemente venga de la piel. Pero tenemos que, un carcinoma epidermoide no nada más se va a dar en la piel, porque no es el único tejido que tenemos con un epitelio plano estratificado queratinizado, ¿verdad? ¿Dónde más tenemos eso? La mucosa de mucofaringia estratificado plano, no Pero queratinizado. no queratinizado, ¿verdad? En vagina también hay. Ah, sí, sí. Ahí sí está queratinizado. Entonces, yo no sé de dónde sea esta lesión, pero sé que está produciendo queratina y sé que por lo tanto es un carcinoma epidermoide. ¿Sale? Ahorita vamos a ver. Entonces, los sarcomas van a estar originados en células mesenquimales. ¿Qué quiero que les quede ahorita bien claro? Generalmente, una neoplasia epitelial, o sea, estirpe epitelial, las células van a tener una forma más redondita. Así recuerdan la célula epitelial. Es como un citoplasma más amplio, eosinófilo, un tanto poligonal, redondo, ovalado, ¿sí? Con un núcleo de redondo ovalado, central, ¿sí? Que tiene una relación de 1 a 4. Ahorita lo vamos a ver de todas maneras. ¿Y cómo es una célula mesenquimal? Me da el caso con lo que les dije ahorita, ¿no? Una célula mesenquimal, ¿cómo es? ¿Cómo tiene el citoplasma? Generalmente. Generalmente una célula mesenquimal, muchachos, cuando tenemos una neoplasia de origen mesenquimal, son células alargadas, ¿sí? Células fusiformes, ¿sí? O fusocelulares. Tienen citoplasmas alargados, que se hacen así como están aquí, ¿sí las ven? Y el núcleo, por lo tanto, también es ovalado, pero está como alargadito también. Entonces, generalmente, eso es lo que más así los distingue. Cuando vemos un tipo de célula, obviamente también dependiendo de dónde lo estamos viendo, ¿no? Como por ejemplo, si una persona tiene un tumor a nivel, en laringe y vemos células que están un poco más alargadas, bueno, a lo mejor son las mismas neoplasias, pero no vamos a creer que tiene ahí un sarcoma, pues no sería lo más frecuente. ¿Me explico? Pero generalmente las neoplasias mesenquimales, bueno, pues se van a dar en donde hay tejido mesenquimal, ¿verdad? Pues donde hay músculo, por ejemplo, pues se puede dar un leiomiosarcoma, donde hay grasa, pues se puede dar un liposarcoma, etc. Generalmente. Pero, obviamente, la forma de la célula nos ubica muchísimo a ver el estirpe de la célula, ¿sale? El estirpe de la neoplasia, perdón. Entonces, los sarcomas van a tener estas células así como fusocelulares, generalmente, o fusiformes, y los carcinomas van a tener estas células más redonditas, con citoplasmas más eosinófilos y más poligonales. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Sí. Entonces, los carcinomas tenemos de los genéricos, ¿no? El carcinoma epidermoide, que yo creo que ya lo han escuchado, ¿o no? Y el adenocarcinoma. ¿Cuál va a ser el carcinoma epidermoide? Pues aquellos que se parecen al epitelio escamoso. ¿Sale? ¿Sí queda eso claro? ¿Qué les parece este corte que tengo aquí? ¿Qué tejido les parece? Piel, ¿no? ¿Se acuerdan de las capas de la piel cómo iban? Estrato, Córnea. basal, Luego espinoso, granuloso y córneo. granuloso y córneo. Y lúcido. Lúcido cuando es piel gruesa, ¿verdad? Entonces, si se fijan, generalmente los carcinomas epidermoides van a intentar hacer como esa misma seguimiento, ¿me explico? Aquí vemos entonces la misma foto que les mostraba hace rato de nidos de células que cómo les parecen que son estas células. Aquí hay una célula, por ejemplo, ¿cómo ven ese citoplasma? Bueno, están casi del mismo tamaño el núcleo del citoplasma. Bueno, pero en general es un citoplasma amplio, ¿sí? No se ve alargado, se ve como irregularmente medio poligonal a lo mejor, como esta otra célula que tenemos acá, esta otra. Los núcleos, ¿qué les parecen? Están redondos, o sea, yo sé que tienen características malignas y ahorita las vamos a ver, pero son células de estirpe epitelial, ¿no? O me van a decir que esto es un sarcoma.
No se ven como estas otras que les había mostrado, ¿o sí? No. ¿Se ven alargadas? No. Entonces, son células epiteliales malignas. En este caso, pues es un carcinoma epidermoide y está intentando como imitar a lo que originalmente hacía, o de dónde se originó, ¿sí? Que fue el estrato escamoso, que fue la epidermis. Entonces, por eso está también tratando de producir queratina. Estoy poniendo los ejemplos obviamente más clásicos, ¿sale? Para que les queden bien claros sus conceptos. Y en un adenocarcinoma, que obviamente, ¿de dónde se va a originar? Pues de glándulas. Tenemos este tejido que está acá, que son glandulitas normales, ¿verdad? ¿De dónde les parece que sea? Probablemente colon, ¿no? Parece colon, yo le veo células ahí de goblet. ¿Y qué tenemos acá? Un chorro de glándulas de diferentes tamaños, unas pegadas, otras grandes, que ya no se parecen a esas, ¿verdad? Son glándulas malignas. ¿Y qué les parece? ¿Cómo está el estroma que están infiltrando alrededor? Está fibroso, ¿sí? Tiene desmoplasia. Obviamente ahorita no la podemos ver así súper bien, pero un tricromico además es lo mismo. Pero esas son células, entonces, glándulas que son malignas. Entonces, más o menos conservan algunas características de la glándula inicial. ¿Por qué? Pues porque todavía parece glándula, ¿verdad? Pero vamos a ver cuáles son las características entonces de malignidad. Ya me salté a los sarcomas, pero bueno, ahorita lo vamos a ver, porque es en general. Ahorita quiero que les quede claro entonces de dónde viene el adenocarcinoma, que es un carcinoma epidermoide. En general, ahorita al final, bueno, después de que veamos también los sarcomas, vamos a ver cuáles son las características que nos denotan que una neoplasia sea maligna, ¿ok? Pasando a los sarcomas, entonces, ya dijimos, se designan mediante el prefijo de la célula adecuada. Igual que en los tumores mesenquimales benignos, también les digo, si tenemos el lipoma, pues la parte maligna, ¿qué sería? Lipo más sarcoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, sarcoma de músculo liso, leiomiosarcoma, ¿sale? Sarcoma de hueso, osteosarcoma. Sarcoma de vasos sanguíneos, angiosarcoma. Sarcoma de tejido adiposo, que ya lo dijimos, liposarcoma. ¿Sale? Sencillo, ¿no? Generalmente estos tumores van a ser mucho más irregulares, más organizados, como esa masa que tenemos aquí, que no les puedo decir, ay, aquí hay tal tejido, no sé, es una bola irregular, con un chorro de necrosis y así, o sea, así generalmente se ven los sarcomas, ¿sale? Y microscópicamente vamos a tener estas células que les digo que son de tipo fusocelular, ¿sí? Como estas que están acá, que van a tener las características malignas. ¿Cuáles son? Ahorita los vamos a ver. Porque esas características malignas también aplican para los carcinomas. ¿Sale? Tenemos que también va a haber tumores mixtos. Estos van a derivar de un clon neoplásico de una sola capa de células germinales. Diferente al teratoma, ¿sale? Ese se origina de las 3 capas germinales, ¿verdad? Estos se pueden diferenciar en más de un tipo celular. Un ejemplo muy clásico de estos tumores mixtos es un tumor mixto de la glándula salivar, ¿sí? Que es uno de esos. En donde podemos ver tejido como esto que se ve aquí muy claro, es tejido condroide. Acá tenemos algunas glándulas, ¿sí? Y hay otras células que son de tipo miopitelial, que aquí no se pueden distinguir. Pero entonces, por eso es que es mixto, ¿sale? Entonces tiene tejido tanto epitelial como mesenquimal, por eso se le dice que es mixto. Son muy pocos los tumores así. Ahorita se me viene a la mente realmente nada más el tumor de glándula salivar. Y tenemos los famosísimos teratomas, ¿verdad? Que estos los vamos a ver todavía más a fondo cuando ya